Cristo muy pronto vendrá. Siempre alegres, contentos cantar. Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá. Cristo muy pronto vendrá. Bienvenidos nuevamente, mis queridos amigos y hermanos, a este programa, Pensándolo Bien entre Amigos. Agradecemos siempre su sintonía con nosotros y, por supuesto, pedimos que de alguna manera hagan circular estos mensajes, estas orientaciones, estas conversaciones, porque estamos seguros que a más de alguna persona puede tocar nuestro Dios a través de ellos. Gracias por eso. Y también suscríbanse para que así puedan recibir directamente cada uno de los temas que vamos presentando. Las conversaciones, como ustedes conocen muy bien, son hechas junto con los pastores Eleazar de Gracia y el pastor Jorge García, y este es su servidor, José Guevara. Así que gracias de nuevo por estar con nosotros. Y ahora vamos avanzando en nuestras conversaciones y queremos ver si es posible que podamos avanzar un poco más adentro en los temas que son importantes. Bienvenidos, pastores García y de Gracia. Gracias, gracias. Bienvenido. También a ti. Buenos días, colega Guevara, y agradecemos también, aunque no está en pantalla, a nuestro hermano Federico, que es a quien Dios usa para hacer posible este programa, para que salga al aire, y estamos contentos de poder hacer este estudio así entre amigos para beneficiar a alguien que de alguna manera Dios ponga en este camino, que esté buscando esa bendición de la vida eterna. Esperamos pues que esta humilde contribución que hacemos nosotros pueda beneficiar a alguien que esté buscando la verdad. Muy bien. Ya nosotros estamos enterados de algunos aspectos fundamentales que nos enseña la Biblia a través de diferentes temas. Y hemos estado hablando sobre el juicio y lo que es el juicio y el evangelio eterno. En nuestra última conversación mencionamos algo sobre esto. Y ahora queremos ampliar un poquito más este aspecto fundamental de lo que es el evangelio eterno. ¿Qué es realmente? ¿Y qué involucra esta predicación del evangelio y ese mensaje de los tres ángeles? Y entramos ahí a una serie de temas que sin duda alguna son también fascinantes y confiamos de gran bendición para cada uno de nuestros amigos. La vez pasada, en nuestra conversación final, hablamos de 5 lecciones que podíamos extraer, hay muchas más, de la gran profecía de los 2300 días o años. Y si alguno no vio ese programa, puede hacerlo. Es el programa justo anterior a este de la semana pasada. Ahora vamos a referirnos en una forma breve y solo parcialmente a 2 de los puntos que quisiéramos destacar porque creemos que nos ayudan a entender un poco mejor este tema. Una de las lecciones que mencionamos, en realidad las 2 últimas, dice que con su venida, nuestro Señor Jesucristo alcanzó 3 objetivos muy importantes. Eran estos, según Daniel 9:24. Daniel 9:24 nos dice que con su venida, Cristo se proponía terminar con la rebelión, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Estos 3 objetivos de Cristo con su venida facilitaron la introducción de 3 bendiciones también, que son traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos.
y explicamos brevemente en un tema anterior que el Santo de los Santos se refiere al lugar santísimo, aunque podría también aplicársele a Cristo Jesús. Este último tema del ungimiento del Santo de los Santos hace una referencia a la purificación del santuario predicha en la visión de Daniel 8:14 y nos introduce también al tema del juicio divino que está simbolizado por el día de la expiación israelita que se llevaba a cabo en el lugar santísimo. Mencionamos, compañeros, que en este juicio este juicio va a realizarse en 3 etapas. ¿Ustedes recuerdan esas 3 etapas? ¿Podrían compartirlas con nuestros amigos y con nosotros? ¿Cuáles son esas 3 etapas en que se va a desarrollar el juicio? Sí, yo recuerdo que mencionamos que estas 3 etapas están constituidas de la siguiente manera. La primera etapa la hemos llamado el juicio preadvenimiento. La segunda etapa la hemos llamado el juicio del milenario, un periodo de 1000 años. Y la etapa tercera, o que también se llama ejecutiva, la que ocurre después de cuando termina el periodo de 1000 años. Perfecto, perfecto. Ahora bien, nosotros entendemos por la enseñanza bíblica que en cada una de esas etapas del juicio ocurren varios acontecimientos. Y también aprendimos que la primera etapa del juicio, a la cual apuntaba la profecía de los 2300 días años, terminó en 44. 1844, de acuerdo al cómputo de los años, ¿cierto? Ahora entonces nos vamos a referir especialmente a la primera etapa del juicio, iniciado en 1844, al fin de los 2300 días, y entendemos que esta etapa nos lleva hasta la segunda venida de Cristo. Y dentro de esa etapa van a ocurrir varios sucesos de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Tal vez para mencionar uno de ellos, en 1844, de acuerdo a la profecía, comenzó entonces el juicio final en su primera etapa. Y este comenzó de qué o con qué grupo de personas. Eleazar, si podías ilustrarnos un poquito más sobre eso. ¿A quiénes iba específicamente dirigido esa primera parte del juicio preadvenimiento? ¿Quiénes estarían en la picota? La primera fase del juicio, que ya dijiste, comenzó en 1844 y se extiende hasta que Jesús termine su obra intercesora en el santuario, en la segunda parte del santuario santo de los santos. En esa primera etapa, pues, empieza con aquellos que de alguna manera u otra han tenido que ver con la aceptación de Jesús como el redentor de su vida, que han aceptado la obra del Mesías, lo que él hizo en la cruz cuando vino a esta tierra. O sea que a eso se afecta primero. Muy bien. Yo creo que eso es correcto, y tal vez podríamos mencionar un par de textos que nos ayuden a identificar lo que la Biblia enseña con relación a esto. Primero, podríamos mencionar la misma profecía de Daniel 7, versículos 9, 10 y 22. Yo tengo aquí, ajá, tú lo tienes ahí. tengo aquí esos versículos donde se describe la escena del juicio y dice así: estuve mirando
hasta que fueron puestos unos tronos, y se sentó un anciano de días, su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y fuego ardiente las ruedas del mismo. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, miles de miles lo servían y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. ¿Debo seguir leyendo? El versículo 22, 26 y 27 incluso. Y yo El quiero destacar 22 algo. dice, el 22 dice, hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Y el 26 dice, pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino, el 27, el dominio y la tempestad de los reinos, la majestad de los reinos, debajo de todo el cielo, sean dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios los servirán y obedecerán. Sí, yo no sé ustedes si estarían de acuerdo conmigo en esto, pero al leer esos versículos, veo yo que en por lo menos 3 o 4 oportunidades se dice que el juicio va a ser dado a favor de los santos. Sí. Correcto. Ajá. En este juicio que estamos mencionando ahora, que es el previo, antes que Cristo viene, tiene que ver con todos aquellos que están relacionados con Jesús. Y es lógico pensar de que cuando Jesús venga a buscar a sus hijos, aquellos que lo han aceptado, antes de que Él venga, se haya determinado en el cielo quiénes de esos fueron fieles. O sea, lo que el juicio está haciendo es estudiando el caso de los hijos de Dios que aceptaron a Jesús. O sea, el juicio va a revelar quién lo aceptó y cuáles son las consecuencias de haberlo aceptado o no haberlo aceptado, o haberlo aceptado y haberlo abandonado. Así que aquí tenemos claramente de que el juicio previo a la segunda venida de Jesús tiene que ver con aquellos que han entrado o entraron en el pasado en relación con la obra del Mesías. Así que el juicio son buenas nuevas. Todo lo que aquí leyó el pastor García, eso es lo que hemos estado son buenas diciendo. nuevas para aquellos que aceptan a Jesús hoy. Otro de los textos que nos podríamos mencionar que señalan esta realidad de que el juicio va a comenzar por la casa de Dios es el que ya hemos citado otra vez en Primera de Pedro, capítulo 4 y del versículo 17. Sí. Bien conocido este texto, dice, porque es tiempo. Ajá. ¿Puedo leerlo? Léelo, está bien. Es el tiempo de que el juicio comience es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y el mismo versículo en la siguiente línea aclara a qué se refiere por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, Los es decir, creyentes. nosotros somos la casa de Dios. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? O sea, esa segunda parte del texto tiene que ver con la segunda fase del juicio. Pero Exacto. esta vez vamos a concentrarnos solamente en esa primera parte que En la primera, correcto. Que en la primera partecita de ese texto, que son de aquellos que en algún momento han aceptado al Señor Jesús. Para ellos son buenas nuevas. Y cuando Jesús venga, lo que va a hacer es llevarlos al cielo, como dice la Escritura. Creo que fue en la conversación pasada, Jorge, que habíamos mencionado, o yo te mencioné, que es que cuando uno va a la iglesia, mira a todo mundo bien vestidito, y si uno está allá arriba en el púlpito, ve a todos como muy santitos, ¿verdad? Y todos nos vemos ahí muy buena gente, pero nadie sabe cómo vivimos cada uno de nosotros, cómo es nuestra vida en el trabajo, cuando nadie nos está viendo,
¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacemos, nuestros pensamientos más profundos? Así que por esa razón, sin duda, no porque Dios desconozca, dijimos, quiénes son fieles y quiénes no, sino porque nosotros caras vemos, pero corazones y acciones no sabemos, ¿verdad? Ujú. Pastor, quiere Ajá, decir que, dime. quiere decir que en el juicio para los hijos de Dios, allí, dije hace un momentito, entran todos los que aceptaron al Señor, Ajá, pero este juicio revela si lo aceptamos de veras, si lo aceptamos y hemos demostrado que realmente vivimos el Evangelio. correcto, correcto. Ahora entonces, esto es uno de los acontecimientos que ocurre, ¿verdad? Inicia el juicio por la casa de Dios. Pero otro acontecimiento que también ocurre dentro de la primera etapa del juicio de 1844 hasta la segunda venida de Cristo es que se hace, mencionamos, el último llamado de Dios al mundo con la predicación del Evangelio eterno, simbolizado por el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, 6 y 7, pero llegan hasta el 12 los mensajes de los tres ángeles. Ahora, estos mensajes nos hablan de que se debe predicar ese evangelio y lo llama el evangelio eterno. La pregunta para nosotros sería, ¿qué es el evangelio eterno? ¿Hay más de un evangelio entonces? ¿Qué involucra el evangelio eterno? ¿Qué comentan? ¿Qué pueden decirme con relación a estas preguntas? Yo voy a mencionar lo siguiente. Primero que nada, el texto dice que habla del evangelio eterno. Quizás sería bueno aclarar qué significa evangelio. Para una persona que conoce la escritura ya lo puede definir mejor. Pero para una persona que está escuchando por primera vez quizás este audio, no sabe lo que es evangelio. De hecho, en palabras en español, este es una evangelio, viene de una palabra griega, pero lo que quiere decir son buenas nuevas. Así que esa sería la traducción. Buenas nuevas. Lo que aquí está diciendo, el mensaje al mundo son de buenas nuevas. Está hablando, ¿cuáles son las buenas nuevas? ¿Y para quién? Bueno, las personas que viven en este mundo, muchos no lo saben, pero la Biblia nos aclara que todos somos pecadores. Y por ser pecadores, tenemos una condena. Por ejemplo, Romanos 6, 23, donde dice, la paga del pecado es la muerte. Y la Biblia repetidamente menciona que todos estamos bajo condenación por causa del pecado. Quiere Todos decir hemos que pecado. todos hemos pecado. Así que las buenas nuevas son de que Dios no nos dejó así, sino que envió a su Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que las buenas nuevas es que hoy yo Tenga vida puedo, eterna. a través de Cristo, puedo tener la salvación, librarme de la condenación y tener vida eterna. O sea, eso sería lo que en el texto está mencionando, que se predicaría este evangelio. Todo el mundo debe saber que tiene la oportunidad de aceptar este evangelio y vivir para siempre. Quizás elaboremos, y el pastor acá quiera elaborar, ¿qué quiere decir entonces eso de evangelio eterno? Ya sabemos que es el Eso, evangelio, pero eterno. ahora, exacto, eso es lo que quería yo preguntarle a Jorge, porque dice el evangelio eterno. ¿Hay más de un evangelio o es el mismo evangelio, la misma noticia? ¿Desde cuándo viene esta noticia? ¿Por qué es llamado eterno? Bueno, todos sabemos que el plan de salvación fue diseñado en el cielo aún antes de la creación del hombre.
Era una provisión que el cielo tenía en caso de que el hombre fallara y cayera en el pecado. Tengo aquí un pensamiento del libro Fulgores de Gloria, escrito por un autor cristiano. Su nombre es Ángel Manuel Rodríguez. Y en la página 135, él dice: la escritura define el contenido del mensaje presentado por el primer ángel como el evangelio eterno. Las buenas nuevas de salvación a través de la fe en la muerte expiatoria de Cristo se hallan en el corazón de la proclamación de ese ángel. Evangelio significa buenas nuevas, como ya dijo el pastor de Gracia, y el uso que Juan le da presupone su sentido apostólico. Por lo tanto, nosotros debiéramos interpretarlo a la luz del resto del Nuevo Testamento. El Evangelio no requiere que los hombres logren su propia salvación mediante un acto de arrepentimiento. El Evangelio es la declaración de que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, según San Juan 3:16, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, según Romanos 5:8, y el Evangelio de Juan es el mismo: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, a él sea gloria e imperio de los siglos por los siglos. Amén. Si quisiéramos resumir en pocas palabras, diríamos que el Evangelio eterno es apropiadamente llamado así porque sus efectos son eternos. Aquel que se acerca al Señor Jesús en busca de salvación, de perdón de los pecados, cuando somete su vida, su voluntad y todo a Él, está destinado a vivir vida eterna. Los efectos de este evangelio aceptado y vivido son efectos eternos. Yo creo que está apropiadamente llamado el evangelio eterno. Y yo creo además de eso, que no solamente los efectos son eternos, sino que de acuerdo a la enseñanza de la Biblia, aún antes dice de que el mundo viniera a la existencia, ya Dios había hecho un plan, ¿no es cierto? La Para provisión estaba salvar ahí. al hombre en caso de que cayera. Ya estaba hecha la provisión y se le dio a conocer a Adán y Eva por primera vez después que ellos pecaron, de que vendría el descendiente de la mujer, Cristo, para aplastar la cabeza de la serpiente. Ahora, en Mateo 24:14, que es un texto bien conocido por todos los cristianos, se dice: será predicado este evangelio del reino, el reino de Cristo, ¿no es cierto? Que va a ser establecido en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Será predicado este evangelio, ese evangelio eterno, que es las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús, debe ser llevado, dice, a todas las naciones. Y esto está en armonía. Ajá. Yo quería, casualmente tenía el texto, el que se acaba de leer. Ajá. Y es que en este capítulo de 24 de Mateo, Jesús habla de los acontecimientos y cosas que iban a ocurrir antes del fin del mundo. Ajá. Y como respuesta a una pregunta que tenían los discípulos de cuándo iba a pasar estas cosas y qué señales habría del fin del mundo. Y él menciona muchas. Y de hecho, en las Sagradas Escrituras tenemos un montón de muchos textos que hablan acerca de las señales de los últimos días. Pero yo quería hacer referencia, ya que estamos en este mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, que aquí en este texto nos dice que este evangelio eterno es la última señal antes que Jesús vuelva. Quiere decir que aunque hay muchas señales, la señal distintiva, la que da fin al periodo del juicio, es que todo el mundo debe de saber
todo el mundo debe tener la oportunidad de escuchar las buenas nuevas. Por eso es que dice Jesús mismo lo está diciendo. Este evangelio, será predicado, será proclamado en todas partes del mundo. Nadie debe al final decir, yo no sabía, yo no escuché nada. ¿Cuál sería el propósito, Eleazar? Déjame interrumpirte ahí, de que las personas escuchen este evangelio. Todos deben escuchar. La razón principal de que escuchen este evangelio es que sepan lo que Dios está ofreciendo y tengan la oportunidad de escoger. O sea, la persona que escoja va a recibir las bendiciones de la segunda venida del Señor Jesucristo. Okay. Yo quiero añadir algo. Yo veo en el contenido de este texto de Mateo 24:14, el amor de Dios obrando en forma tan clara, tan explícita ahí. Él no quiere que nadie se quede sin saber que existe una vía de escape al pecado. Y Él no va a terminar con la historia de este mundo en la segunda venida de Jesús sin dar la oportunidad a que cada ser humano que pasó por este planeta haga una decisión al respecto. En otras palabras, Él sabrá el momento exacto cuando todo el mundo haya escuchado este mensaje de salvación y haya tenido la oportunidad de decidir si lo acepta o lo rechaza. Es que ese es el punto. La razón por la cual debe predicarse el evangelio y todo mundo debe escucharlo es que hay una decisión que tomar. Y tú no puedes tomar una decisión sin la información de lo que vas a decidir. Y cuando cada uno escuche lo que Dios nos ofrece y lo que puede resultar de rechazarlo, entonces es que Dios va a realizar su venida. Ahora, yo quiero también decir este otro asunto que me parece importante. Si ustedes recuerdan, en Isaías 61, del 1 al 3, Jesús citó esto en San Lucas 4, 18, por ahí en adelante. Y ahí en Isaías dice que el Mesías vendría ungido para predicar, para anunciar buenas nuevas a los pobres, para dar libertad a los cautivos, para predicar el año agradable del Señor, para dar vista a los ciegos y para todos esos detalles que menciona en Isaías 61, 1, 2. Y me gusta compararlo con lo que dice San Lucas 4, 18, cuando Jesús lee esa profecía y la aplica a su obra, a sus acciones de predicar este evangelio y de presentarse ante ellos como el Mesías. Él la aplica a sí mismo, dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, etcétera, etcétera. Pero al leer el versículo 19, notamos que Cristo no terminó, no completó todo lo que Isaías dice. Porque Isaías dice, además, que aunque él venía a predicar el año agradable del Señor, dice también que el evangelio no solamente habla del amor, sino que habla también de que si se rechaza, hay un juicio. Y dice, y a pregonar el tiempo de la venganza del Señor. O sea, el evangelio ofrece salvación en Cristo, pero nos dice que si rechazamos ese evangelio, hay una consecuencia también, que es la destrucción final. Y esa es la decisión que cada persona debe tomar para enfrentar el juicio. ¿Cierto? Por eso el juicio va a comenzar por la casa de Dios primero, porque somos los que decimos ser creyentes, los que hemos leído la Biblia, los que sabemos que viene ese juicio. Yo sé que, perdón, para los que ya conocemos al Señor Jesús y le hemos aceptado como nuestro Salvador personal, entendemos que el juicio está en plena celebración ahora.
nuestro caso puede estar pasando vista en el cielo. Ahora, las otras personas que no han hecho una decisión por el Señor Jesús necesitan oír este Exacto. mensaje. Y aquellos que ya estamos en contacto, en relación con Dios, somos los que debemos proclamar ese mensaje a ellos. O sea, Correcto. mientras nuestros casos están siendo analizados, tenemos la obligación, el deber moral de asegurarnos de que los otros que no se han decidido por el Señor escuchan el mensaje y tengan una oportunidad de hacer una decisión. Va a llegar entonces un momento cuando cesará de proclamarse este mensaje. Para entonces tenemos que asegurarnos que ya hemos cumplido nuestra tarea. Ahora, Es, Eleazar, yo sé que tú tienes algo que decirnos en esto, pero fíjate, en Isaías dice, ¿verdad? Que también viene la venganza del Señor. Y Apocalipsis 14, del 6 al 12, presenta en los tres mensajes que también si no se adora al Creador, al Dios del cielo que hizo, al Dios Creador que hizo los cielos y la tierra, y adoran a la bestia y a su imagen, va a haber también una destrucción. Entonces, ¿es un error o no pensar que el Evangelio eterno solamente involucra predicación del amor de Cristo? ¿No debemos predicar nada acerca de lo otro? sería un error pensar que solamente las buenas nuevas involucran una parte. El Evangelio tiene el otro lado. Primero, las buenas nuevas de que Dios nos salva, pero la segunda parte es, ¿qué pasa si yo no acepto? Exacto. Si yo no acepto, entonces el juicio, y por eso menciona ya. Pero quería mencionar este detallito antes de que nos metamos ahí. Y es lo siguiente. Jesús dijo que sería predicado este evangelio. Apocalipsis 14 también dice, y será predicado este evangelio. Pero quizás no nos hemos hecho claro. Esto será predicado, pero ¿quiénes son los que lo van a predicar? Cuando se asume, será predicado, pero ¿quiénes son los que lo van a predicar? Allá en Apocalipsis aparecen ángeles. Pero, ¿qué quiere decir eso de ángeles? Mensajeros. Y Mensajeros. no Entonces, necesariamente se refiere a mensajeros celestiales, sino a mensajero, alguien que lleva una noticia y puede ser un ser humano también. o sea, que ese es el punto. Está hablando de mensajeros. A todos aquellos que escuchan deben de compartirlo. Así es. Así que los que predican deben ser aquellos que ya conocen y que han aceptado. Ahora, me llama la atención de que en Apocalipsis 14 menciona que vio volar por en medio del cielo a mensajeros que van por todo el mundo. Quizás podríamos nosotros decir que lo que estamos haciendo aquí va a través de las ondas alrededor del mundo. Estas palabras que nosotros estamos compartiendo aquí van a través de las ondas del espacio, se están moviendo a lugares donde quizás uno no puede entrar personalmente. ¿Será que también Dios estaría incluyendo ese aspecto de predicación a través del internet, la radio, la televisión? Las ondas viajan es por allá arriba y llegan donde nosotros no podemos ir. Literalmente no podemos llegar. Ahora, ¿qué piensan yo ustedes? quiero añadir algo Ajá. antes que nos vayamos de esto. Permíteme decir algo. Cuando mencionaste este asunto de que todos conocemos a un Dios y que es un Dios de amor y que Él nunca le hace daño a nadie y que estas palabras suenan como fuera de contexto cuando dice que Dios tiene un día de venganza, que Dios tiene un día de juicio. Dios es un Dios de amor, pero precisamente porque es un Dios de amor, por amor a los que se salvan, por amor a los que hacen de Jesús su Salvador personal, Él no va a permitir que el pecado siga conviviendo con la santidad. De hecho, el pecado y la santidad no pueden estar juntos, como no la luz y las tinieblas no pueden estar juntos. Por esa razón, porque Dios ama a su pueblo, porque Dios ama a aquellos que
por amor a Jesús respondieron a su sacrificio de amor en la cruz del Calvario, es que Él tiene un día de juicio. Y no será injusto castigando o eliminando o aniquilando a aquellos que hicieron la decisión por Él. Hará eso con aquellos que no quieren tener nada que ver con Él. Lo rechazan abiertamente. Por lo tanto, por amor, Él no va a permitir que el pecado reine junto con la santidad y la pureza. Él va a aniquilar, va a destruir el pecado. Esa es su obra de juicio. Exactamente. Y por eso es que aquellos que de alguna manera hemos conocido el Evangelio, pues debemos compartirlo. Algunos lo van a agradecer, otros se van a enojar, se van a molestar y nos van a lanzar piedras, lo que sea, ¿no es cierto? Pero fíjate que Efesios 1:13, leo aquí lo que nos dice, para mí también es importante, porque está de acuerdo con lo que decía Eleazar, de que la gente tiene que escuchar este mensaje y somos los que ya lo hemos escuchado, los que debemos mencionarlo. Dice Efesios 1:13, en Él, en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído, primero oímos la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que Maravilloso texto. que es la arra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Muy lindo. Y mira en lo que encontré aquí también en Efesios capítulo 3, versículos 5 y 6, hablando de que Cristo es el enviado de Dios para darnos salvación. Efesios 3:5 dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y aquí viene algo muy importante, que los gentiles, el siguiente versículo, el versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y esto es lo que Dios anhela que el mundo sepa, que no importa su afiliación ideológica, filosófica o lo que sea en otros lugares, ni su lugar de origen, como algunos piensan que solamente los judíos van a ser finalmente el pueblo escogido, ¿verdad? Dice aquí, no, es para todos, para todo aquel que quiera creer en la promesa que el Señor está dando. Esa es la buena noticia. Ese es el Amén. evangelio eterno que debe ser predicado. Como dijimos ya, es una oferta del amor de Dios, de la salvación de Dios en Cristo Jesús, pero a la vez nos indica el resultado de rechazarla, de no aceptarla, y se enfrentaría entonces a un castigo que está involucrado en el juicio. ¿Está bien? Así que Sí. el juicio comienza por la casa de Dios. Y mientras está ese juicio, se da a conocer el evangelio eterno a los que no lo han escuchado. ¿Sí? Ese es el último llamado de amor de Dios al mundo antes de que venga la destrucción final. Son dos sucesos que ocurren dentro de la primera etapa del juicio preadvenimiento, antes de la segunda venida de Cristo. Otro suceso que ocurre durante el juicio preadvenimiento, y lo vamos a mencionar solo por encima porque esto requiere un tema aparte, es la ascensión al poder al mundial, al dominio mundial, por parte de un poder político religioso que en la Biblia se llama la bestia, Babilonia, Babilonia la Grande, que es un poder que se opone a Dios, aunque dice representarlo, y persigue al pueblo de Dios, de acuerdo con Apocalipsis 13,
del 1 al 8. Este poder perseguidor que ya estaba identificado en Daniel 7, del 7 al 8, como el cuerno pequeño, y da alguna manera de identificarlo, sale de la cuarta bestia, que fue el Imperio Romano, después de los 10 reinos en que se dividió el Imperio Romano. De ahí, dice, surge ese poder llamado el cuerno pequeño. Y vuelve a ser presentado en Apocalipsis 16, 10 y 13 en forma de una triple alianza. Alianza que se lleva a efecto entre tres poderes. El dragón, que en la misma Biblia identifica como el diablo, pero el diablo no se aparece como diablo así, ¿verdad? Sino que trabaja a través de los poderes de la tierra, a través de los mismos reinos de la tierra, los mismos, ¿cómo se llama? Individuos con sus ambiciones, ¿verdad? Así se manifiesta el enemigo. Y dice también otra alianza con el falso profeta y el poder llamado también la bestia. Y cuando estos tres poderes se unen, en Apocalipsis 16, 10, 13, dice que salen de su boca tres espíritus inmundos a manera de ranas. Ahora, ¿qué es lo que sale de nuestra boca? Lo que sale de la boca son palabras. O sea que yo veo aquí que Dios envía tres mensajes de amonestación al mundo, mensajes de amor y mensajes de prevención de los resultados de rechazar ese llamado de amor de Dios, esa oferta de Dios. Tres mensajes. Y aquí el enemigo de Dios, el opositor de Dios, también crea una un falso mensaje con tres entidades hablando de lo mismo. Los gobiernos del mundo unidos en su propósito, representados por el dragón, el falso profeta, que para los efectos vendría a ser supuestos testigos que hablan de Cristo, pero que no dan la verdad total del evangelio, no presentan la doctrina completa del evangelio. Y luego la bestia, que es un poder político religioso que pretende representar a Cristo. Te interrumpo un momentito. Solo Dime. quiero señalar que el versículo 14 dice que esos son espíritus de demonios. Ajá. Está identificando así directamente, no hay adorno. No hay ningún adorno. ¿Sí? Porque yo pienso que aquí se está poniendo en contraposición el mensaje que Dios va a predicar al mundo, que ha enviado al mundo, mensaje de salvación, de aceptar a Jesús y la oferta de vida eterna, ¿verdad? Y si no se hace, entonces estaríamos en el lado opuesto, si no se acepta esa verdad. Y aquí viene otra, un counterfeit, ¿cómo sería? Perdón, en español, una sustitución espuria, un engaño, ¿Sí? una Una copia, una falsificación. falsificación. Gracias, esa es la palabra que estaba buscando. Una falsificación de los tres mensajes que Dios envía a la tierra. ¿Cierto? Entonces, estas tres entidades, dice que de su boca salen estas cosas, es decir, ellos van a tener un mensaje en común y ese mensaje en común va a estar opuesto con lo que Dios está diciendo. Yo no sé si a la luz de esto ustedes puedan ver que los acontecimientos que ocurren en nuestro mundo anuncian exactamente la formación de esa alianza. Ya se está dando, ya está tomando forma, me parece a mí, esa triple alianza. Los gobiernos del mundo
todos están hablando de que tenemos que unirnos, ¿no es cierto? Tenemos que Sí. buscar el bien común. Entonces, los pastores de muchas denominaciones también están hablando de esto, que hay que unirnos, dejar nuestras diferencias y unirnos en el amor, supuestamente. ¿Ve? Y pareciera un mensaje contradictorio con lo que están diciendo. Lo que nosotros estamos hablando, de que lamentablemente no todo mundo se va a unir a lo que Dios quiere. Y muchos sí van a unirse a lo que el mundo quiere que se haga. Y para mí, lo más peligroso de todo esto es el hecho de que estos poderes que se unen dicen que tienen la capacidad de hacer milagros engañosos. O sea, milagros que tienen el propósito de engañar a la gente. Me parece que esto es una advertencia sumamente importante para, para que nosotros la demos a conocer. Correcto. Eh, Ajá. yo diría que en estos mensajes que Dios nos ha mandado a través de la Biblia, y especialmente lo que estamos estudiando ahora, el libro de Daniel, está entremezclado el mensaje de Dios y el mensaje del enemigo. Ajá. Allí, por ejemplo, en el capítulo 7, donde citamos hace un momento, de las 4 bestias que aparecen en la historia, y luego y aparece la 4ª bestia que se acerca a nuestro presente, en donde aparece el cuerno pequeño, que es un poder mundial que ha tratado de ocultar o echarle tierra a la verdad de Dios. Mientras que se está describiendo aquí en el capítulo 7 ese poder, de pronto el profeta mira una escena, pero que no es en la tierra, sino en el cielo, en donde aparece el juez. Lo que indica es que los acontecimientos en esta tierra y lo que está pasando en el cielo tiene una relación íntima. Mientras que los poderes del mundo están hablando de su poderío y de lo que ellos están haciendo, en el cielo se está llevando a cabo un juicio. Por eso es que en Daniel se menciona que el juicio son buenas noticias para los santos del Altísimo, en el verso 22, porque significa la liberación de ellos a través de Cristo. Pero al mismo tiempo menciona inmediatamente después que también significa condenación para los que le hacen la guerra a Dios. Ajá. Los que siguen el cuerno pequeño, claro. Así mismo es. Entonces, lo que estamos recalcando es que dentro de la primera etapa del juicio preadvenimiento ocurren todos estos acontecimientos. Mientras se predica el evangelio, mientras son juzgados los que dicen ser creyentes en Cristo Jesús, mientras eso se lleva a cabo, también los poderes del mundo se están uniendo para predicar un mensaje contrario a lo que la Biblia dice. Porque la Biblia prácticamente está diciendo, miren, hay un juicio, Cristo va a venir a poner fin a la historia de este mundo. Pero el mundo hoy, y muchos de los poderes religiosos están involucrados en eso, están diciendo que tenemos que unirnos para nosotros salvar el planeta. ¿No es eso una contradicción? Porque Cristo dice, yo voy a venir a poner fin a los que destruyen la tierra, ¿no es cierto? Yo voy a venir para terminar la historia de dolor, de sufrimiento y todo.
Pero el mundo, ¿qué está diciendo? Vamos a salvar al planeta. Vamos nosotros a salvar el planeta. No necesitamos de Cristo, en otras palabras. Bueno, yo lo veo de esa manera. No sé ustedes cómo lo No, ven. así mismo es. Así mismo es. Correcto, está correcto. Eso es correcto. La Biblia está anunciando que viene el fin. Viene el fin porque casualmente los poderes esos han puesto a Dios a un lado, a Jesús a un lado, han puesto a un lado la verdad de Dios y han engañado al pueblo con sus mentiras. Así que hay un texto ahí donde dice que el mismo Satanás se convertirá en un ángel de luz para engañar. Corintios 11. Ajá. Así que vemos aquí que hay una guerra que va a terminar con lo que describe Apocalipsis, una guerra donde Cristo va a ganar y los poderes de este mundo van a perder. Porque nos debemos unir. Estamos de acuerdo que tenemos que unirnos, pero en una misma fe, un mismo bautismo y ¿cuál es la otra cosa que menciona? Una fe en bautismo. Un Señor. Y un Señor a obedecer. Y que la verdad de Dios, debemos de unirnos, pero fundados en la verdad de la Biblia. Ahí está. Y no en la conveniencia de los hombres. Mira, ahí es donde está justamente este problema, el centro de la controversia, yo diría, ¿verdad? Porque Dios en los 3 mensajes angélicos de Apocalipsis 14 hace un llamado a adorar al que hizo el cielo, la tierra y el mar. Y nos dice que debemos a él temerle. Es decir, él es la autoridad final. Pero ahora es el hombre el que está tomando la posición de autoridad. ¿Por qué no leemos para confirmar lo que está diciendo Apocalipsis 14, 7? Vamos a leerlo. Ahí nuestro lector estrella. Decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí veo que hay un equilibrio en el texto. Uno primero dice que el evangelio, el amor de Dios predicado a todo el mundo, para que sepan lo que Dios hizo para rescatarnos. Dio a su propio Hijo como única forma de salvar a los seres humanos y que no hay otra salvación fuera de Jesús. Y luego menciona la segunda parte. Cuando uno entiende lo que Dios ha hecho por nosotros, la respuesta natural es de gratitud y de obediencia que quiero mencionar, se repite a través de toda la Biblia. Siempre el concepto de que los hijos de Dios demuestran que son hijos de Dios obedeciendo sus mandamientos. Y cuando hablamos de obedecer sus mandamientos, no significa 8 o 9 o 9 y medio. Son 10, exactamente como Dios lo proclamó del Sinaí. Y yo repito eso, recalco eso, Eleazar. Dice él obedecer sus mandamientos, los mandamientos de Dios, no los mandamientos que... Sus mandamientos, correcto. Ajá. No los mandamientos que los hombres dicen, ahora estos son los que vamos a enseñar. Y ahí es donde pastor, hace una semana escuchaba en el internet, me puse a escuchar una predicación de una mujer de una de estas religiones evangélicas. Y ella decía esto: yo he llegado a la conclusión de que cuando el sábado, y empezó a hablar del sábado de una forma con la Biblia, y ella dice, tenemos que guardar el sábado, le estaba diciendo a su congregación. Y me llamó la atención de cómo Dios, a través de otras denominaciones,
Y al leer estos pasajes se dan cuenta que son los mandamientos de Dios completos y no la de los hombres. No la de los hombres. Y por eso es que el juicio viene para aquellos que escuchan el evangelio, pero no lo demuestran en sus vidas en obediencia por amor al Señor. Se deciden por él. Y no toman el mensaje completo. Y para eso es el juicio. El juicio viene, para eso va la noticia, para aquellos que escuchan y no le hacen caso a todo lo que Dios dice. Correcto. Ahora, yo creo que el tiempo se nos ha escapado rápidamente. Solamente quisiera Y hay que mencionar terminar. a nuestros amigos y hermanos que este asunto es vital para aspectos de nuestra salvación. Ojalá nosotros pudiéramos captar todo lo que Dios desea que entendamos, a fin de que podamos, primero, nosotros vivir en obediencia a sus requerimientos. Segundo, dar a conocer a los que no saben de esta verdad lo que viene, los engaños que el enemigo va a tratar de hacer y cómo va a tratar de suplantar, de falsificar los mensajes que Dios está enviando y el llamado a adorarlo a Él como nuestro creador, sus mandamientos como la norma de vida de nuestras acciones, de nuestra existencia y no lo que los hombres determinen y digan. Pensemos seriamente en lo que significa el Evangelio eterno. Son las buenas noticias de salvación si se aceptan, pero si se rechazan, nos habla de una destrucción, porque Cristo viene para purificar el santuario de una vez por todas. Cristo viene para poner fin al pecado y sus nefastas consecuencias. Y si nosotros rechazamos esa oferta de Cristo como el único que puede poner fin al pecado, traer la justicia perdurable y poner para todos nosotros la existencia genuina, la verdadera vida libre de dolor, de angustias, de sufrimientos, la vida que Él intentó cuando nos creó, si nosotros rechazamos eso, estamos diciéndole a Dios, no queremos la vida, no queremos vivir contigo, queremos la muerte y Dios respeta nuestra decisión. ¿Cuál será la tuya? Que Dios nos ayude y nos haga aceptarlo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Por Amén. favor, Pastor de Gracia, despídenos en una oración. Bondadoso Señor que estás en el cielo, queremos en esta hora agradecerte por la maravilla de tu mensaje, por el amor inmenso que tú tienes por cada ser humano. Tu misericordia es nueva cada mañana. Amén. Gracias porque tú nos ofreces la salvación gratuitamente, porque nosotros nunca podremos pagarla. Gracias porque ya eso está hecho en la cruz del Calvario. Jesús murió por nosotros y como respuesta de amor a lo que tú hiciste por nosotros, queremos obedecerte todos tus mandamientos. Sabemos que en estos últimos días terminará este mundo no sin guerra. Habrá una guerra intensa entre el bien y el mal, entre la verdad y el error. Pero tú has garantizado que la verdad triunfará, porque la verdad viene de Jesús, que es la verdad, el camino y la vida. Amén. Permite que todos los que escuchemos podamos abrir nuestro corazón de par en par en gratitud por lo que tú has hecho por nosotros. Y como respuesta de gratitud, seamos obedientes cada día más Amén. Amén. a tus mandamientos. Te lo agradecemos, Padre querido, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, amigos, por estar con nosotros. Pensándolo bien, vale la pena seguir a Jesús. Bendiciones para todos.